En la PEC 3 vamos a hablar de distribuciones de probabilidad de variables aleatorias. Es decir, vamos a seguir hablando de probabilidad, como en la PEC 2, pero en la PEC 2 hablábamos de probabilidades de sucesos y aquí lo haremos de variables. ¿Qué es una variable? Pues una variable es una característica que varía. Es lo contrario a una constante. Por ejemplo, el peso. El peso varía, ¿no? No todos los individuos pesamos lo mismo, sino que cada uno tiene un peso. Pero no todos los pesos son igual de probables. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona pese más de 100 kilos posiblemente sea menos probable, o una probabilidad más pequeña, que la probabilidad que una persona pese entre 50 y 60 kilos, o entre 60 y 70. ¿Por qué? Pues porque las variables siguen una ley de probabilidad, o una distribución de probabilidad. No todos los casos son igual de probables, y eso es precisamente lo que se estudia en esta PAC, las distribuciones de probabilidad. Cómo se distribuye la probabilidad en los diferentes casos que puede tener una variable. Y como tenemos diferentes tipos de variables, y eso ya lo sabes de la PAC 1, hay diferentes tipos de variables, pues también hay diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. Y precisamente el origen de este vídeo es precisamente explicarte cómo distinguir y cómo saber anticiparte cuando leas un problema a saber si ese problema es de una distribución de probabilidad o es de otra, si es de un tipo de ejercicio o es de otro. Porque al final me encuentro que una de las dudas que más me preguntáis es, ostras, David, ¿cómo sé yo identificar si es una distribución de probabilidad o si es otra? Y ahí os armáis un pitote siempre, que bueno, pues por eso he hecho este vídeo, ¿no? Mira, yo os he puesto en pantalla aquí las tres distribuciones de probabilidad más famosas, las que más vais a utilizar en esta PEC y en el Moodle, que son la Poisson, la binomial y la normal. No voy a profundizar mucho en cada una, porque para eso ya tienes los vídeos, ¿eh? Solamente quiero ayudarte a que sepas identificar los tipos de problema que tengas solamente con un vistacillo rápido del enunciado, ¿vale? Entonces, mira, fíjate, ¿cuándo sé que tendré que utilizar una distribución de Poisson? Pues cuando tenga una variable discreta o cualitativa. Ya tenemos ahí un dato importante. Si la variable es discreta o cualitativa, puede ser o Poisson o binomial. ¿Cómo distinguir entre ambas? Pues mira, Poisson, el ejercicio siempre nos va a dar un número esperado de eventos o de casos. Un número esperado, o un número medio, o un promedio, o una media, o una esperanza. Todo eso son sinónimos. Cuando el ejercicio hable de una variable discreta o cualitativa y nos dé una media, o un promedio, o una esperanza, ahí posiblemente sea una variable Poisson. Ya veremos cómo se hacen los problemas de Poisson. En los siguientes vídeos ya te lo explicaré, pero ya la tenemos localizada, ya sabemos dónde acudir para saber hacerla. ¿Cuándo será una variable binomial? Pues también tendremos que será una variable discreta o cualitativa, pero en este caso no conoceremos un número esperado de eventos, sino también lo que conoceremos es la probabilidad de que suceda un evento, la probabilidad de éxito con respecto a un evento. Y también el número de la muestra, el tamaño de la muestra, también lo conoceremos. O sea, si conocemos una n y una p, un tamaño de la muestra y una probabilidad de éxito, eso huele a binomial. Y cuando tengamos una variable cuantitativa, pues lo más probable es que sea una distribución normal. ¿Y cómo las identificamos? Pues primero viendo que sea una variable cuantitativa, luego vemos unos ejemplos. Y después además viendo que nos suelen dar la media y la desviación típica o la varianza de esa variable. O sea que si nos dan media y desviación o media y varianza, pues eso huele a distribución normal. Echa un vistacillo a estos ejemplos, mira. A la izquierda tienes un ejercicio de Moodle de esta PEC. El río Chic, bueno, lo voy a leer en castellano por si alguno no entiende el catalán. El río Chic se desborda en Villarrica una media de 2,7 veces cada década. Y a partir de ahí ya, eso es el enunciado ya. Y lo demás ya son preguntas. No te voy a explicar cómo se hace cada pregunta aquí, para eso están los vídeos de la distribución en concreto. Pero aquí, ¿cómo identificarías qué tipo de variable tenemos? Pues mira, en este caso sería una variable Poisson. Fíjate que no es ni discreta ni cualitativa, ojo, ¿eh? En este caso es una variable cuantitativa, pero solamente nos dan el número medio de veces que se desborda, el número medio, el número esperado. Es decir, en una década encontramos 2,7 eventos esperados. Por tanto, aquí estaríamos hablando de una distribución Poisson y tendríamos que irnos a la parte de Poisson.
En este otro ejercicio, que también lo tenéis en vuestra PEC, fíjate que nos dicen, se ha observado que el 5% de conductores dan positivo en una prueba. Ese 5% es un porcentaje, o también podríamos decir que es una probabilidad, 0,05. Fíjate además que dice en el apartado A, que continúa siendo de una parte del enunciado en realidad, porque dice, un guardia de tránsito para a 5 conductores. Ya lo tenemos todo. Tenemos una n, que es un tamaño de muestra, 5, y tenemos una probabilidad de éxito, que sería 0,05. Pues eso es una binomial, sí o sí. Además aquí la variable pues es número de positivos. Y por último en el ejercicio 2 es un ejercicio que directamente ya nos dice que la variable el número de despidos sigue una distribución normal y además nos dicen pues la esperanza, que es lo mismo que la media, y la desviación típica o estándar, que sería 20 y por tanto pues aquí no hay duda, ¿no? Además de que nos dicen que es normal, también nos dicen la media y la desviación típica, que son claves siempre a la hora de identificarlos. Así que ya ves, en estos tres tipos de ejercicios no es muy complicado identificar el tipo de distribución si tienes en cuenta esta lista que te he puesto aquí en la pantalla, ¿vale? Y acudes a ella cada vez que tengas que hacer un ejercicio, seguro que te será mucho más sencillo.